Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un bonito tutorial en el que vamos a tejer este lindo cactus que ves aquí. Vamos a comenzar tejiendo la macetita, después vamos a tejer como una pieza aparte el cactus, lo vamos a coser en la maceta y para terminar vamos a tejer la florcita. Y este es el resultado final, el que puedes ver aquí. Mira qué bonito y simpático que queda este cactus. Y como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando primero la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos para tejer este lindo proyecto es en primer lugar hilo de color oscuro para tejer la maceta, hilo de color un poco más claro para tejer la arenita de la maceta. El cactus lo voy a tejer con este hilo de color verde y la florcita que lleva sobre el cactus la vamos a tejer con este restito de hilo que nos queda, que es de color rojo. El proyecto lo voy a tejer con una aguja de crochet de 2.75 milímetros. Como relleno de la macetita vamos a colocar este algodón sintético. Asimismo necesitamos nuestras tijeritas, nuestras agujas para coser lana y nuestro marcador de vueltas. Y ahora con todos los materiales listos vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es la maceta. Para esto yo escogí este hilo de color marrón oscuro. Lo que vamos a tejer es un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 7 puntos bajos. Terminados de tejer los 7 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y ahora en la vuelta número 2 vamos a tejer 7 aumentos. La vuelta número 2 va a tener 14 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo y a continuación tejemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 7 veces. Por lo tanto, la vuelta número 3 va a tener en total 21 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 28 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 35 puntos bajos. Continuando, ahora vamos a tejer la vuelta número 6. En esta vuelta tejemos 4 puntos bajos. A continuación realizamos un aumento y repetimos esta misma secuencia 7 veces. Y la vuelta número 6 va a tener en total 42 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido me va quedando así de esta forma. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 7. Esta vuelta es especial porque vamos a tejer tomando la hebra que va para adentro. Así de esta forma. Mira, ahí vamos a tejer un punto sobre cada punto. Es decir, que tenemos que tener en total 42 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, quiero que veas cómo va quedando el tejido. Como hemos hecho aquí una secuencia de aumentos de 7 en 7, es que este queda mucho más plano, siendo la base de la maceta. Ahora vamos a tejer la parte superior. Y como puedes ver, al tejer por la hebra de adentro, el tejido tiene la tendencia de ahora ir para arriba. Vamos a tejer la vuelta número 8. En esta vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos, pero ya de forma normal, es decir, tomando todo el punto. Yo voy a colocar mi marcador para que no haya ningún tipo de equivocación. Terminada de tejer esta vuelta, quiero mostrarte cómo va quedando el tejido. Ahora vamos por la vuelta número 9. En esta vuelta también vamos a tejer 42 puntos bajos. Aquí ya le estamos dando altura a la maceta. Ahora vamos a tejer la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a tejer 20 puntos bajos y a continuación tejemos un aumento. Vamos a repetir esta secuencia una vez más. 20 puntos bajos y a continuación un aumento. Esta vuelta, la vuelta número 10, va a tener en total 44 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a tejer 44 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 12, vamos a comenzar tejiendo 10 puntos bajos. Después vamos a tejer un aumento.
A continuación tejemos 21 puntos bajos. Después vamos a tejer un aumento. Y para terminar vamos a tejer 11 puntos bajos. Esta vuelta tiene en total 46 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 13. En esta vuelta vamos a tejer 46 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 14. En esta vuelta tejemos 22 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia una vez más y en total esta vuelta va a tener 48 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 15 y en esta vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos, pero aquí hay algo muy importante, que estos puntos los vamos a tejer tomando la hebra de afuera del punto. Como sabes, el punto tiene dos partes, la hebra que va para afuera y la hebra que va para adentro. En este caso voy a tomar solamente la que va para afuera. Terminada de tejer esta vuelta, quiero mostrarte cómo queda un relieve por dentro. Mira, ahí se ve muy claramente. Lo que vamos a hacer ahora es tejer la última vuelta y en esta vuelta vamos a tejer puntos deslizados. Sobre cada uno de los puntos vamos con un puntito deslizado. Terminada de tejer esta base, que es la maceta, nos ha quedado así de esta forma. Lo que nos corresponde hacer ahora es la tierra, la parte de adentro. Para esto vamos a tomar hilo de otro color, de un color más claro, y voy a comenzar tejiendo un anillo mágico. La vuelta 1 va a ser el anillo mágico con 6 puntos bajos. Una vez que ya está listo, cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo y a continuación tejemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo, después hacemos un aumento. Después vamos a hacer una secuencia. La secuencia es de 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Y para terminar tejemos un punto bajo. Esta vuelta tiene en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos y a continuación un aumento. Después vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Y para terminar vamos a tejer 2 puntos bajos. Esta vuelta tiene en total 36 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. Y ahora vamos por la última vuelta. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer una secuencia y la secuencia es de 6 puntos bajos y a continuación un aumento. Esta secuencia de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 5 veces. Y para terminar vamos a tejer 3 puntos bajos. Esta vuelta tiene en total 48 puntos bajos. Y de esta forma ya tenemos hecha la parte superior de la maceta, que la tenemos aquí. Esto lo vamos a coser aquí. Entonces, jalamos el hilo dejándolo un poco largo para hacer la costura. Antes de empezar con la costura, lo que vamos a hacer es colocar un poco de relleno aquí en la maceta. Tomamos el algodón sintético y lo colocamos aquí adentro. Ahora vamos a colocar esta parte, mira, así. Y vamos a comenzar a coser. Tenemos la misma cantidad de puntos. Vamos a coser por donde nos quedó el relieve por dentro. Entonces, mira, aquí tomamos el primer punto. Listo. Punto por punto. ¿Ves? Una vez que hayamos cosido un poco más de la mitad, vamos a colocar un poco más de relleno. Entonces, yo voy a avanzar con esta costura y te muestro después cuando tengamos que realizar esto. He avanzado con la costura y quiero que veas cómo va quedando.
Asimismo, mira, todavía no hemos terminado de coser todo. Tenemos todavía un agujerito abierto. Por este agujerito vamos a colocar relleno. Entonces aquí es momento de aprovechar y colocar todo el relleno que queramos para que la maceta se forme bien y quede muy bonito nuestro cactus. Como puedes ver, ya tiene una cantidad suficiente de relleno. Y la forma se mantiene, mira, le da una forma muy bonita. Y ahora sí vamos a terminar de coser esto. Terminado de coser, quiero que veas cómo ha quedado. Asimismo tienes que acomodar un poco el relleno. Muy bien, ahora nos corresponde hacer la parte superior, que es el cactus. Ahora nos corresponde tejer el cactus. Para esto tomamos el hilo de color verde y vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. En primer lugar vamos a levantar 3 cadenetas, las cuales simbolizan mi primer punto alto. Y ahora voy a tejer, en total tengo que tener 12 puntos altos. Como te dije, las primeras 3 cadenetas simbolizan el primer punto alto. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a cerrar uniendo el primer punto con el primero con un puntito deslizado. Ya tenemos la primera vuelta terminada. Ahora vamos a tejer la segunda. Levantamos 3 cadenetas que simbolizan mi primer punto alto y sobre este mismo punto vamos a tejer un aumento. Y así un aumento sobre cada uno de los puntos, aumentos de puntos altos. La vuelta número 2 va a tener en total 24 puntos altos. He terminado de tejer esta vuelta y ahora voy a unir el primer punto con el primero con un puntito deslizado. Levanto una cadeneta y voy a comenzar a tejer puntos cangrejo. Entonces voy al punto en retroceso, mira, y voy a tejer un punto bajo. Voy al siguiente, otro punto bajo. Y así tengo que tejer puntos cangrejo alrededor de toda esta vuelta. En total serían 24 puntos cangrejo. He terminado de tejer los puntos cangrejos y así me va quedando esta pieza. Y ahora cierro con un puntito deslizado. Voy a jalar el hilo dejando la hebra bastante larga porque con esta hebra voy a hacer la unión de todas las piezas. Y así es como nos queda. Muy bien, ahora como esta pieza tenemos que tejer en total 8. Aquí yo ya tengo las 8 listas. Aquí yo ya tengo las 8 piezas tejidas. Como puedes ver, todas son completamente similares. Ahora, para unirlas, lo que vamos a hacer es doblarlas. Mira, así son y las doblamos. Las vamos a doblar todititas. Antes de comenzar con la unión, lo que vamos a hacer es rematar estos hilos y los vamos a cortar para que de esta manera nuestras piezas estén completamente limpias. Rematar es muy fácil, solamente los llevas para adentro y después les haces un nudito. Hacemos el nudito y después llevamos el hilo un poco más adentro y cortamos. Lo que vamos a hacer es esconder estos hilos sobrantes, excepto de la última pieza que hemos tejido, donde tenemos la hebra bastante larga para hacer la unión. Como puedes ver, ya todas están completamente con los hilos cortados y ahora sí va a ser más fácil la unión. Tomamos la última pieza que hemos tejido, mira, que es esta, que tiene el hilo largo, y ahora vamos a unirla con las otras. Aquí tengo una pieza, mira, y así las voy a unir. ¿Ves? Son están dobladas. Vamos a unir primero por las puntas, después voy a traer la siguiente y voy a hacer también aquí una puntadita. Esta primera puntadita es la base para unir estas piezas. Hemos pasado el hilo por toda esta primera parte y nos va quedando así. Ahora vamos a subir un poco más arriba, mira, y vamos a pasar nuevamente la aguja con el hilo. Entonces, pasamos hasta aquí y jalamos. Y ahora voy a pasar por estas más. Como puedes ver, todavía no he llegado al medio. Listo, jalo y estas piezas tienen que quedarte así. Después las vamos a unir las dos partes para que se cierre completamente este lindo cactus. Ahora voy a subir, mira, mi aguja un poco más arriba y antes de llegar al medio voy a hacer otra puntadita. ¿Ves? Ahí, otra puntadita y jalo. Y ahora por aquí también voy a pasar la aguja. Listo. Ya hemos jalado. Y ahora sí voy a pasar por el medio de todas estas piezas. Mira, por aquí, por el centro. Tengo que pasar la aguja. Voy jalando de todas maneras
No mucho, vas jalando, apretando para que se vaya cerrando bien, pero no exageres en jalar. Listo. Y así por el medio de cada una de ellas. Ahora vamos a llevar este hilo un poco más arriba. A medida que vamos avanzando te recomiendo ir más o menos ya acomodándolo en círculo. Y ahora nuevamente una pasada más con la aguja y con el hilo. Como puedes ver, siempre estamos subiendo estas puntadas desde abajo para arriba. Y cerciórate que todas las piezas estén unidas. Y ahora vamos a hacer una puntada más. Una vez que hemos pasado el hilo, vamos a jalar y lo que tenemos que hacer ahora sí es cerrar. Voy a llevar, mira, este hilo por la parte de aquí arriba, ¿ves? Y me voy a dedicar a unir o hacer una puntadita uniendo en sí ya todas las piezas completamente, ¿ves? Mira, así. Ya hice la primera y ahora mira, por aquí también me cercioro que vaya toda completa. Voy a la siguiente, me cercioro que vaya la pieza completa, es decir, mira, esta que se dobla, que la coja con la aguja en su totalidad. ¿Ves? Aquí otra y voy jalando. Listo, he terminado y lo que voy a hacer ahora es, mira, con una costura unir la primera de las hojitas con la última. ¿Ves? Así. Y voy acomodando la pieza para que tome forma. He terminado de unir todas estas hojitas que hemos tejido y quiero mostrarte cómo va quedando nuestro cactus. Por abajo va quedando así y mira, por la parte superior va quedando así. Ahora, algo muy importante es que tienes que acomodar ahora una por una de las hojitas. Ve jalándola y acomodando. Así, una por una. Que todas estén a la misma altura para que se vean más bonitas. ¿Ves? Una vez que has acomodado todas las hojitas, lo que vamos a hacer es coser este cactus en nuestra macetita. Y lo vamos a coser así, de esta forma. Ahora, yo te recomiendo que no lo cosas solamente por aquí, sino abarques un poquito más. Entonces, mira aquí todavía a mí me queda un poquito de hilo que voy a aprovechar para mostrarte cómo vamos a coser. Voy a llevar este hilo un poco más afuera. Listo. Y ahora lo voy a centrar esto en el medio. Si deseas, con ayuda de alguna aguja o un alfiler grande, lo sujetas en el medio. ¿Ves? Y ahora sí puedes comenzar con la costura. Como yo te dije, lo voy a coser no solamente por aquí, por el centrito, lo voy a coser un poquito más para afuera. Entonces, tomo una puntada en la macetita, me cercioro. Yo lo voy a coser 1, 2, 3 vueltas para afuera. Entonces, tomo una puntada en la macetita y una puntada aquí en el cactus. Puntada en la macetita y puntada en el cactus. Y así tienes que coser alrededor de todo esto para unir el cactus a la macetita. Yo voy a avanzar y te muestro cómo me ha quedado. He terminado de hacer la costura y también he escondido el hilo y ahora quiero mostrarte cómo ha quedado. Mira, así ha quedado la costura. ¿Ves? Está ya bien sujeto este cactus a la macetita y queda muy bien. Ahora lo único que tienes que hacer es acomodarlo un poco, tanto la maceta como el cactus. Y así nos va quedando. Mira qué bonito. Y para terminar vamos a tejer una florcita. Tomamos el hilo de color rojo y voy a hacer un anillo mágico. Levanto 2 cadenetas porque voy a tejer 8 medias varetas. Una vez que están listas, cierro este anillo mágico y ahora voy a unir la primera con la última. O el primer punto con el primero. Después voy a levantar 2 cadenetas. Estas 2 cadenetas simbolizan mi primer punto media vareta. Ahora sobre este mismo punto voy a tejer una más porque es como un aumento de medias varetas. A continuación voy a tejer un puntito deslizado. Después en el siguiente otras 2 medias varetas. Después un puntito deslizado. En el siguiente hago un aumento de medias varetas. Y en el siguiente tejo un puntito deslizado. Y así hago esta secuencia de un aumento de medias varetas, un punto deslizado hasta dar la vuelta a este tejido. Una vez que está listo,
Jalamos el hilo dejando la hebra un poquito larga para coser esta florcita en el cactus. He cortado el hilo y así es como nos queda esta florcita. Es una florcita de 4 pétalos. Ahora tomo el cactus y lo que vamos a hacer es coser esta florcita aquí en la parte superior. Entonces ahora hacemos la costura tomando la parte superior del cactus y la florcita. Una vez que la hemos cosido, ahora llevamos el hilo para abajo y lo vamos a cortar. Y ahora sí, con todos los hilos cortados o escondidos, quiero mostrarte cómo ha quedado este proyecto final. Como puedes ver, es un lindo cactus en una macetita. Es un bonito adorno y tú lo puedes poner donde tú más gustes. E incluso lo puedes utilizar como alfiletero. Mira, como tenemos aquí una base plana, podemos colocarle los alfileres para este costado. ¿Ves? Y si no, simplemente lo dejas así, que también es un bonito detalle, un bonito adornito. Y no me quiero ir sin antes invitarte a que me des un like si te gustó este video tutorial, a que me dejes un comentario escrito aquí abajo. De esta forma apoyas mi proyecto. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal. Tenemos tutoriales para tejer amigurumis, accesorios y demás.